¿El socialismo para usted ahora? Siglo Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Para Fidel Castro está claro, el socialismo es el comunismo. Para nosotros está claro, las comunas son comunismo. Para hablar del tema nos acompaña la diputada María Corina Machado. Muy buenos días, María Corina. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y arranquemos por allí. ¿Comunas es comunismo? Comunas es comunismo. Y lo importante es que todos los venezolanos entendamos profundamente cómo nos impacta el planteamiento del Estado comunal, qué significan las comunas, pero lo más importante de todo es cómo combatirlas para poder tener una Venezuela de democracia y de libertad. Bueno, para plantearse el combatirlas, la gente primero tiene que decir, bueno, tengo que combatir el comunismo. Si la gente no está convencida de lo que es el comunismo o no ve que sea malo el comunismo, no va a encontrar razones para decirme le pongo enfrente a la comuna. ¿Qué es el comunismo? Bueno, empezando que en Venezuela más del 80% de la gente no quiere comunismo. Pero no lo quiere por eslogan, porque dicen, bueno, el comunismo es malo, pero por convicción. No, porque en Venezuela hay un profundo amor por la propiedad, por la superación, por la paz y por supuesto por la libertad. ¿Es que acaso el comunismo implica lo contrario a propiedad, a libertad, a amor? Lucha de clases, erradicación de la pobreza y de la aspiración de superación, control del Estado sobre el individuo, lo colectivo sobre lo individual se impone y por eso, entre otras cosas, hay un ataque directo a la familia. Por eso nosotros planteábamos ayer, cuando hablamos y decíamos que comunas es comunismo, entender cómo nos afecta en dos planos el planteamiento de la comuna. Primero como país, el ataque a la nación, el ataque a la democracia. Y el segundo plano, cómo nos afecta como personas, el ataque a la familia. En cuanto al ataque al país, yo creo que hay dos elementos fundamentales que plantear. Primero, la Constitución venezolana habla de una sociedad plural, abierta y libre. Y las comunas y el comunismo buscan imponerse a la fuerza. De hecho, todo el articulado de las leyes del Poder Popular hablan de imponer una ideología socialista. Y ahí tienes, Fidel Castro dijo, socialismo es comunismo. Es decir, por la fuerza, una idea, una visión y una ideología comunista. Y en segundo lugar, por primera vez en la historia de nuestro país se plantea una nueva división político-territorial, las comunas, basadas en un planteamiento socialista comunista. Es decir, si tú estás en tu casa, en la zona donde tú vives, se monta una comuna y tú no eres comunista, entonces o no eres parte de la estructura política del país o peor aún, eres parte en contra de tu voluntad porque nadie te ha consultado. Eso en el plano del país. Bueno, lo tercero es la erradicación de la soberanía la soberanía popular a través del sufragio, porque nuestra Constitución dice voto universal, directo y secreto. ¿Qué plantean las comunas? Un voto donde no vota todo el mundo, votan los consejos comunales que acepta y que indica el Ministerio de las Comunas, es decir, aquellos que se declaran socialistas, miembros del PSUV. Esos son los que levantan la mano para, como consejos comunales, formar la comuna. Y esos son los que con las manos alzadas, es decir, no hay voto secreto, van a escoger quienes conforman el poder, el Parlamento comunal. Y a su vez los que eligen, los que forman el Parlamento comunal, van a designar a los que ejecutan las funciones de la comuna, es decir, elección de tercer grado. No es universal, no es directa, no es secreta. ¿Dónde queda la soberanía popular? Pero muchos pueden decir que ese es el cuento del coco para crear miedo. Como reza el gobierno con sus distintas propagandas, esto es socialismo, te entregan una vivienda que tú no habías tenido posibilidad de acceder antes, te establecen una red de mercados donde consigues todo bueno, bonito y barato, te dan la posibilidad de acceder a la educación que antes no tenía, te crean barrio adentro, entonces dices, eso es socialismo. Sí. Eso no es comunismo, eso es socialismo, ese es la panacea para poder vivir. Sí, en efecto. Recuérdate que a Cuba también la llaman el mar de la felicidad, ¿no? Es decir, términos, expresiones que suenan muy bonitas, muy positivas, que empoderan a la gente, que le dicen te doy poder a ti, cuando en el fondo lo que lo estás es controlando al individuo y a sus bienes. Y yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, es que puede ser que el año que viene se radicalicen, profundicen con la idea del comunismo y la comunidad. Vicente, está pasando hoy. Veamos lo que está ocurriendo ya en Venezuela. Las leyes del Poder Comunal son inconstitucionales, pero fueron aprobadas en diciembre del 2010 y por la vía de la ley habilitante, tú lo sabes, y están avanzando. Te doy ejemplos de cómo es este ataque a la familia, la pretensión de ideologizar a nuestros niños.
El comunismo ha entendido que hay que atacar a los más frágiles, a los más vulnerables. ¿Quiénes son? Los más jóvenes, los niños, los jóvenes, los que tienen familias no sólidas, no estructuradas. ¿Para qué? Para cambiarles sus valores. ¿Valores como cuál? Bueno, como la lealtad. Ya la lealtad no es hacia tu familia, hacia tus amigos, sino entonces la lealtad es hacia un líder, hacia una revolución, hacia un partido. El tema de la delación. ¿Cómo se ha visto en esos países que los hijos delataban a sus padres? Pasó en Cuba, en la Unión Soviética y en China. Y por eso digo, el tema de la resolución 058 del Ministerio de Educación, hay que combatirla, porque lo que busca es que los activistas y patrulleros del PSV se sienten en el pupitre de tu hijo y decidan con qué texto estudia, qué maestro le da clase y qué no. Pero no solamente la ideologización, la penetración de la propaganda en tu casa, la hegemonía comunicacional. En tercer lugar, la erradicación de la propiedad, lo que tú decías, el patrimonio familiar. No creen en la propiedad privada. Y díselo, estas personas que tienen viviendas, ¿son viviendas propias o son viviendas adjudicadas? Mientras te portas bien, esa no se la puedes dar en herencia a tus hijos, esa no la puedes hipotecar, esa no la puedes vender. Probablemente eso es cierto en cuanto al tema de la adjudicación, pero ha pasado tan poco tiempo que la gente no lo está entendiendo así. La gente entiende que antes vivía en un ranchito y le dieron un apartamento, ¿ok? 4 paredes sólidas. Se han denunciado algunos casos que si se ha caído una pared, que si se han agrietado y demás, pero no es lo masivo. Lo masivo es, te están dando vivienda y dice, bueno, el primer gobierno desde la época de Pérez Jiménez que se ocupó de darle vivienda a la gente que la necesitaba, no a la gente que podía pagarla. Bueno, primero eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira, porque con todos los defectos y con todos los errores que pudo haber en la República Democrática, en la República Civil, no es verdad que este sea el gobierno que más ha construido viviendas per cápita y por año. Entonces ese es el tipo de mito que hay que demostrar con cifras. Pero en segundo lugar, ¿tú crees que la gente no se da cuenta, que la gente se chupa el dedo cuando ve que es un gobierno que ha arrebatado y ha expropiado, que implica, tú lo sabes muy bien, si no hay un pago, robar más de 4 millones de hectáreas productivas? Y tú me dices que esos son grandes latifundios. Vale, aquí el latifundista es el gobierno. Mientras más productiva es la finca, más rápido le ponen la mano. Pregúntale a la familia productora, no sé, de café, que además es una industria, un sector donde son pequeños productores de 5, 6, 7 hectáreas que están hoy en día arruinados porque el gobierno prefiere importar café más caro y de peor calidad de afuera para tener a la gente con la mano extendida. ¿Por qué? Cuando dicen que Chávez quiere a los pobres, yo digo, sí, Chávez los quiere bien pobres. Nos quiere bien pobres, dependientes del Estado, del gobierno, dependientes de él, con la mano extendida, porque es una manera de controlarte. Y es por eso que la gente lo sabe, que un proyecto de un país de superación, donde todos podamos aspirar más, donde todos podamos progresar, implica tener propiedad. Sin propiedad no hay libertad. Y la propiedad es una sola, es privada, bueno, o puede ser propiedad pública, no hay otra. Y cuando a ti con ese cuento de la propiedad colectiva, la propiedad social, te arrebatan lo tuyo, sea tu casa, tu negocio, tu empresa, grande, mediana, chiquita, como sea, lo que está es poniéndole la mano al Estado para controlarla. María Corina Machado dice, pregúntenle a la gente. Pero a la gente se le preguntó hace mes y medio, 2 meses. Y la mayoría de la gente, para bien o para mal, dijo, yo creo en esto. O sea, si yo como país, a nivel de encuesta, considero que rechazo el comunismo, independientemente de ello, yo como país, mayoritariamente no creo que esto sea un comunismo. ¿Cómo convencer a la gente que lo que dice María Corina es lo correcto y lo que pensó la mayoría el 7 de octubre está equivocado? Bueno, la mayoría se expresó el 2 de diciembre del 2007, cuando Pero Hugo Chávez, Hugo Chávez planteó una reforma constitucional con todo lo que establece el Estado comunal. Y la gente, los venezolanos, le dijimos no queremos vivir en un comunismo, no queremos que nos quiten lo nuestro, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, nadie te lo puede quitar. No queremos que ataques a la familia, nos vamos a defender. Las elecciones del 7 de octubre, como tú sabes, ocurrieron en un entorno absolutamente controlado. No fueron elecciones limpias, libres y justas, no solamente por el bombardeo y el abuso en términos de la campaña, la propaganda, los recursos, sino en los términos de libertad para ejercer el voto. Millones de venezolanos acudieron con terror porque el gobierno les decía,
Si votas en contra te quito, o si votas en contra lo sabré. Y eso ha ido condicionando una actitud y unos resultados que sabemos que no son lo que la mayoría de los venezolanos quieren. ¿Tú tienes duda de que la mayoría de los venezolanos quieren tener su propiedad y quieren verla crecer? ¿Tú tienes duda tú crees que ha sido una mujer, una madre venezolana que quiere ver a su hijo dependiendo de lo que el Estado, el gobierno, el presidente le diga, o siendo autónomo, creciendo y mejorando? ¿Tú tienes duda que hay un padre que quiere aceptar que alguien le diga cómo va a educar a su hijo? ¿O cuál debe ser el profesor? ¿O cuál debe ser la religión? ¿O que interfiere en la libertad de culto religiosa? Vale, los venezolanos no somos así. Y tú lo sabes porque conoces Venezuela y yo lo sé porque recorro mi país todos los días. Entonces, el comunismo es contrario a los valores venezolanos y es contrario a la democracia y acaba con la libertad. Tenemos que ir a la pausa. María Corina dice, los venezolanos no somos así. Yo pondría, los venezolanos no éramos así, pero en el presente lo somos. Y voy a citar un ejemplo antes de irnos a la pausa para retomarlo al regreso. Hace 2 días veíamos una protesta en Antímano por la gente que tienen viviendo 2 años en un refugio y no quieren volver a pasar la Navidad allá. Les hicieron promesa, que si para acá, que si para allá. Terminan descargándose al gobierno, que son unos mentirosos, y al final, pero Chávez, te amamos. Sabemos que tú no eres el culpable. Chávez en una oportunidad dijo que todo lo que pasaba, él lo conocía. Entonces, ¿cómo convencer a la gente, insisto, y qué hacer? Ya volvemos. El socialismo para usted ahora, siglo Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Una conversación con la diputada María Corina Machado. Las comunas son comunismo. Puede participar vía Twitter, @primera página. Yo dejaba una inquietud. La gente quiere su propiedad, la gente quiere lo suyo. Se presentaba una protesta hace un par de días en Antímano, un refugio. Tenemos 2 años, no queremos volver a pasar la Navidad. Y empiezan a sacar cuentos de cómo le han caído a muela. Pero al final, Chávez, sabemos que tú no eres. ¿Cómo se combate esto si la gente no está convencida que quien está promoviendo las comunas es responsable? Yo creo que hablando con crudeza y con la verdad de qué orden es lo que estamos enfrentando, llamando las cosas por su nombre, diciendo la verdad por dura que sea. Obviamente que el presidente de la República es el responsable porque es quien ha impulsado este modelo. Obviamente que el presidente de la República es el responsable porque tiene 14 años, con todo el poder que ningún presidente de la República ha tenido en la historia de nuestro país, con todo el control de los poderes públicos, con todo el dinero y con todo el tiempo. Y lo que ha logrado es ir sembrando la violencia, la división, la confrontación y la ruina en nuestro país. Entonces, frente a esto, sí, hay mucho control del gobierno y del presidente sobre la vida, no solamente por los medios, también a través del miedo, tratar de imponer el control y el terror político. Y eso exige que cada venezolano confrontemos una realidad, José Vicente. Tenemos aquí 3 opciones, 3. Huir, eso es decir, me voy, o me voy, quiero decir, de la realidad, me entierro la cabeza, esto no está pasando. Sucumbir, me acomodo, voy a ver cómo puedo pasar desapercibido. O la tercera es insurgir. Insurgir quiere decir ponernos de pie los venezolanos que no vamos a permitir la instauración del comunismo en Venezuela y organizarnos para detenerlo, hacerlo retroceder y derrotarlo. Y hay mecanismos y herramientas muy poderosas que nos da la democracia. La primera obviamente es el voto. Pero un voto consciente, sin ingenuidad, denunciando todos y cada uno de los delitos electorales que comete el Consejo Nacional Electoral. Yo digo votar luchando y luchar votando. La primera es el voto, estar consciente que el 16 de diciembre no solamente votamos por elegir un gerente, un administrador, sino también un defensor de la descentralización y de los valores que creemos. La segunda es la protesta, esa que tú dices, una protesta pública, organizada, firme, vigorosa, donde cuando salen los damnificados a protestar, pues se le unen los motorizados y se le unen los estudiantes y se le unen los maestros y las madres. No una protesta aislada, una protesta además con un sentido y una orientación política para evidenciar quién es el culpable de todos esos males y todas esas angustias que padecemos los venezolanos. Y la tercera es la resistencia ciudadana, el decir yo ejerzo mis derechos con firmeza, y todas estas cosas las estamos llamadas a hacerlas todos los venezolanos.
¿Cómo se resiste, por ejemplo, el propietario de un inmueble? Acaban de decir, mira, lo tuyo vale tanto. Aquella persona que durante años se esforzó, trabajó, tenía un terrenito, en familia, diseñó unos planos, levantó las paredes, empezó con el tiempo, bueno, voy a hacer un cuartico más, le puso una cocina a su gusto, un estar, vio crecer a los hijos, ganó el tiempo, al final le invirtió 5 millones de bolívares durante 20, 25 años esa vivienda y hoy en día te dice, mira, como es una vivienda que tiene 25 años, está depreciada. Como el metro vale tanto, entonces tu casa no vale 5 millones, vale 1 millón. O sea, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se hace resistencia a eso? Cuando eres un individuo, eres parcela, no eres colectivo, porque no vas a actuar de forma grupal, sino individual, y te quitaron lo tuyo. Ahí está. La respuesta para mí está en la clave de tu propio planteamiento. Fíjate, si tú eres un individuo solo, hemos visto personas que simplemente, como no van a permitir que le quiten su propiedad, se amarran a su propiedad y han pasado con un colchón afuera semanas hasta que la recuperan. Lo hemos visto en distintas zonas del país. Pero si somos parte de una organización, si realmente tenemos el músculo, a cada venezolano que agredan, salimos a defenderlo. Contra eso no pueden. Vamos a dar intervención vía Twitter, por favor, respuestas cortas para dar la mayor cantidad de participación. Sexta República, el ciudadano común está acostumbrado a dádivas, donde suman, por favor no me lo quites, Lynch, vuélvelo a poner, donde suman en su mente pobreza, demente, comunismo miserable familiar. Yo no encuentro eso en este país. A donde yo voy, por Venezuela, yo no encuentro personas que me dicen, regálenme, vete a un mercado venezolano y tú ves la mujer que está haciendo arepas o cachapas, lo que te dice, yo lo que quiero es progresar, yo lo que quiero es mi empleo, lo que yo quiero es tener más oportunidades para mis hijos, superarnos con el trabajo. Eso es lo que los venezolanos queremos. Lili Gil, para mí plantea en el punto, por favor, María Corina. Ajá. Quédate derecho. Para este lado. Sí. Pónmelo, Lynch, por favor. Que yo quería leerlo también. No, yo te lo leo. Buen día, no soy chavista, pero algo bueno debe estar haciendo el gobierno que volvió a ganar, todo queda en críticas gastadas. No, yo no creo que son gastadas. Todo acumula. Pero algo bueno tiene que estar haciendo el gobierno. Es un esfuerzo pedagógico. Sí, el gobierno está siendo muy efectivo en controlar, en dividir y en engañar. Y por eso es importante hablar con la verdad, por dura que sea. Denis Moreno, ya es hora de llamar las cosas por su nombre. Esto es comunismo, cero propiedad privada, cero elecciones. Estoy totalmente de acuerdo. No es solamente arrebatarnos el derecho a elegir con los delitos del CNE, sino también nuestro derecho a votar, porque ahora pretenden ni siquiera convocar elecciones. Por cierto, el cronograma de las elecciones para alcaldes y consejos municipales hay que exigirlo. Este gobierno habla de igualdad y los que están bien enchufados son los primeros clasistas. ¿Dónde está el socialismo? Es que eso es en esencia el comunismo, el sistema más discriminador. Mientras todo el pueblo, toda la gente se empobrece, hay unos cuantos que controlan todo el poder y todo el dinero. Pasa en Cuba, pasa en Rusia, pasa en China, vemos ahora los escándalos de corrupción en China y por supuesto en Venezuela. El poder popular no nace de las elecciones, los consejos comunales no nacen de elecciones y las comunas nacen de ellos. Bueno, efectivamente, y lo mismo que dice la Constitución cubana y lo dice el artículo 8 de la ley del poder popular que aprobó la asamblea anterior. La soberanía no nace del sufragio ni de elección alguna. ¿Cómo que no nace de elección alguna? La Constitución venezolana es clara. La soberanía se ejerce a través del voto universal, directo y secreto. Randy Ramírez, ¿por qué pensar que este gobierno es mejor que otros si demuestra todo lo contrario? Y yo voy a hacer la pregunta al contrario. ¿Por qué pensar que es peor que otros si sigue ganando? Es que es un tema que debemos entender que ha cambiado el control de la sociedad, el control del sistema electoral, que es perverso. Y si eso es así, ¿cómo el aparato del Estado. Si eso es así, ¿cómo pensar que la gente se le va a oponer? Luchando, hablando con la verdad, con dirección política, con conducción, demostrando y evidenciando estas cosas. Debemos todos entender qué es el Consejo Comunal, quise decir el Poder Comunal, y las comunas, cómo afecta a tu familia, cómo te ataca a ti directamente. Sabiendo eso, entonces nos convertimos todos en activistas, en promotores de la democracia, de la libertad, de la genuina participación, porque el comunitarismo no es comunismo. Y los venezolanos, claro que queremos intervenir y decidir sobre las cosas que nos afectan en el día a día, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, pero genuinamente participando y sin discriminación política, como lo decía la persona que nos escribió allí. Una sociedad plural, donde podamos pensar distinto, donde podamos respetarnos, confiar unos en otros. Y eso no es comunismo, y los venezolanos no queremos comunismo, y tenemos, ¿sabes?, nuestra generación,
la obligación moral de enfrentarlo, pero tenemos la obligación histórica de derrotarlo y lo haremos. Muchísimas gracias a la diputada María Corina Machado por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos con más de Primera Página. El socialismo para usted ahora, siglo Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo.